¿Se escucha bien? Sí, Misa, te escuchamos muy ¿Se bien. escucha bien? Bueno, vamos a ver qué tal. A ver qué tal si se ve también. Estoy en un lugar donde no hay mucha claridad. Sí se puede ver. Aunque no me preocupa tanto que me vean, sino más bien que me escuchen. Bien. Misa, y te vemos muy bien también. Sí, Sí, muy bien. perfecto. Vamos a ver si se puede mover. ¿Se puede ver la pantalla ahora? Misa, te vemos a ti, pero la pantalla no. No, se está bien. ¿Ahora? ¿Tampoco? Perfecto, Misa, ahora sí. A ver si se ve. Bueno, volvemos a dar la bienvenida a los que ya están aquí reunidos, a los que se nos han sumado después de que dimos la bienvenida hace unos momentitos. Y los voy a invitar a que cierren sus ojos, me acompañen mientras oramos. ¿Parece bien? Oremos. Padre del cielo, bendecimos tu nombre y gracias te damos en esta hora por las muchas bondades que de tu mano recibimos. Te pido perdón por mis pecados y humildemente te ruego que me perdones. Presento delante de ti este tiempo, esta conversación, esta charla que hemos de compartir, que la gracia de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, podamos compartir un tiempo agradable, instructivo, que toques a través de tu palabra y de los comentarios que se hagan nuestros corazones, doblegues nuestra cerviz, nos hagas comprender tus verdades y nos ayudes para ser mejores en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra congregación, donde nos movemos en el mundo, todo para gloria de tu santo nombre. Glorifícate en medio nuestro en este tiempo que hemos de compartir y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como hemos estado anunciando durante algún tiempecito, ya se conocía desde el plan de trabajo que se había presentado del Departamento de Caballeros. El tema de hoy tiene como título La vida laboral del hombre cristiano de hoy día. ¿Por qué hablamos del tema de la vida laboral? ¿Por qué? ¿Por qué sale a relucir este tema? Que coincidentalmente y sin ningún tipo de ponernos de acuerdo, nada que ver, por el lado de la de educación, las escuelas, la escuela sabática había promovido también varias lecciones asociadas más o menos a esto, aunque yo voy a abordar un tema en esta clase un poquito distinto, pero es el mismo ambiente, el mismo entorno, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Que, repito, no nos pusimos de acuerdo. Pero bien, vámonos entonces al tema que sí nos concierne en el día de hoy. ¿Cuáles serían para nosotros los retos y las estrategias de mover esto acá? Para un equilibrio saludable. La realidad es que muchas veces en el mundo moderno, sea en películas, sean profesores en la universidad o en escuelas superiores, se nos enseña mucho que el éxito estriba precisamente en tener una vida profesional de avanzada. Si nosotros logramos tener una vida laboral llena de resarcimientos materiales, nosotros pudiésemos catalogarnos como personas exitosas. Para el mundo actual, no existe ningún tipo de énfasis en el éxito asociado a aquellas cosas que tienen que ver
con las relaciones en la familia, particularmente dentro del matrimonio, en las relaciones interpersonales en nuestro entorno, particularmente también el tema de la vida espiritual queda relegado absolutamente, aun cuando de manera engañosa enseñan a muchas personas, particularmente los que tienen cierta solvencia económica y pueden manejar un poco mejor su tiempo porque están en posiciones un poco más cómodas, a retirarse y tener retiros espirituales, haciendo que yéndose allá al Asia, subiendo el Himalaya, reuniéndose allá en Nepal con los lamas, yendo a un retiro espiritual de esa índole o practicando yoga. Eso es, de esas cosas es de lo que habla el mundo que nos está rodeando a nuestro alrededor todo el tiempo, que está involucrándose dentro de nuestras familias, dentro de la educación que nosotros le compartimos a nuestros hijos y de hecho muchas veces compite de una manera tan fuerte, pero tan fuerte que a veces nosotros nos sentimos que no tenemos suficientes herramientas para combatir el ataque que está habiendo sobre la familia y sobre el hombre de Dios. Cuando hablo del hombre de Dios, es porque yo represento en este momento al departamento de caballeros dentro del Ministerio de la Familia, pero las damas no se escapan de lo mismo también, porque hoy en día las damas también son muchas de ellas profesionales, y bien por ellas, no hay problema, porque nosotros en este conversatorio de hoy no vamos a atacar el trabajo, no vamos a atacar el éxito laboral, para nada, no lo vamos a atacar porque la intención no es atacarlo. Nosotros lo que queremos es abrir los ojos sobre ciertas verdades que son de vital importancia que nosotros estemos atentos y prestemos atención a las señales de alerta que se encienden frente a nosotros en el tablero de la vida. Bien, esa es la intención. Generalmente, las personas que consiguen o van persiguiendo el éxito que en la tierra se conoce como éxito, lo hacen a un elevadísimo costo, pero un elevadísimo costo. Y eso es un reto para la familia de hoy. La meta es llegar realmente a poder ser un hombre de familia, con un equilibrio que sea visible entre el trabajo, la familia y las escrituras, la palabra de Dios. Cuando logramos ese equilibrio perfecto, trabajo, familia, palabra de Dios, entonces es que nosotros pudiéramos decir que somos exitosos. Yo hace muchos años escuché una comparación de un profesor que tuve que nos decía, ¿cómo tú puedes calcular el éxito? ¿Cómo lo puedes calcular? Y yo recuerdo que me puso un ejemplo en un patio de estación de trenes. Hay una locomotora muy grande, capaz de mover 120 a 130 coches de tren, y hay una locomotora chiquita, capaz de mover 2, 3 coches nada más. Entonces nos decía, ¿cuál de esas dos locomotoras ustedes creen que sea más exitosa? El asunto era reflexionar sobre el valor de cada cosa en su entorno y con el propósito que fue creado. Por ejemplo, la locomotora grande, tú puedes considerarla exitosa al 100% si tiene toda la capacidad de mover los 120, 130 coches de tren. Esa locomotora que lo mueve ese tren tan largo es una locomotora exitosa. Pero la locomotora que está diseñada para mover solamente 2 o 3 coches de tren, si los mueve y los mueve bien, también se puede considerar una locomotora exitosa. Miremos lo siguiente. El que diseña una estación de trenes y diseña las locomotoras sabe que para los viajes largos necesita una locomotora que pueda mantener estable 250, 350 kilómetros por hora, que pueda mover hasta 120, 130 vagones de tren.
y que pueda subir lomas donde hay nieve, tienen aditamentos a través de unas tuberías, de unos cañitos que le dejan caer arena para que entonces la rueda, que es de metal, pueda tener agarre sobre los rieles que son de metal también y no patinen. Todo eso está diseñado para esas locomotoras. Pero, ¿qué pasa una vez que esa locomotora llegó al patio de trenes y se estacionó ahí, desenganchó los 120 vagones de tren que traía y se va para su mantenimiento antes del próximo viaje? ¿Quién desengancha vagón por vagón y empieza a repartirlo para cada uno de los lugares donde se tiene que repartir, ponerlos en las bodegas donde se tiene que poner, para que puedan venir los camiones que van a llevarse la mercadería que viene dentro de ese vagón de tren? Solamente lo puede hacer la locomotora chiquita, que es la que tiene la maniobrabilidad para hacer eso. Es la que tiene el rendimiento en combustible óptimo para lograr hacer ese trabajo sin mayores costos. Esa es la ideal, ¿eh? Esa locomotora pequeña cumple un papel demasiado importante. Entonces, cuando vamos a medir el éxito, a la hora de medir el éxito, ¿cómo podemos nosotros medir realmente el éxito? Bueno, el éxito de la locomotora grande es que pueda mover toda esa cantidad de coches, que pueda moverlos subiendo lomas, a pesar de que haya nieve, haya calor, haya lo que sea, mientras que la otra es tan exitosa como aquella grande cuando logra mover todos esos coches uno por uno o de dos en tres, poniéndolo, colocándolo en cada bodega donde tiene que estacionarlo, moviéndolo dentro del patio, maniobrando en espacios pequeños donde la otra no cabe. Fíjense cómo cambia la perspectiva en cuanto al valor que tiene cada cosa y a lo que se le conoce como éxito en cada cosa. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el éxito, no podemos obviar, no podemos pasar por alto, no podemos ignorar el propósito para lo cual fue creado. Así que cualquier persona que cumpla exitosamente el propósito por el cual fue creado se puede considerar exitosa. Pareciera una redundancia, pero no redundancia, tiene su sentido demasiado fuerte. Quien cumpla con éxito el propósito para el cual fue creado, esa es la persona que es exitosa. Entonces, nosotros, para poder ser considerados personas exitosas, necesitamos poder lograr un equilibrio entre el trabajo, la familia y lo concerniente a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a incluir tiempo de adoración, visita a la congregación, participación en eventos, lectura privada, tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de meditación en la palabra. Es decir, toda la parte que tiene que ver con la vida espiritual. Cuando logramos un equilibrio en esas cosas, nosotros entonces podremos llegar a ser gente exitosa. Vamos a adentrarnos un poquito entonces y quiero hacer mención de un pedacito de un texto que aparece en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Por qué mencionamos este texto bíblico en esta porción? El problema es que lo que pasa es que el trabajo es una parte esencial de la vida del hombre. Pero el trabajo, aunque es esencial y porque es esencial, en muchas ocasiones se convierte en un látigo, en una fuente de estrés, de una fuente de presión emocional, física, de la salud en cada individuo, a tal punto que termina siendo afectada nuestra relación con Dios, nuestra relación con la familia y nuestra propia relación con nosotros mismos, que tiene que ver con la paz mental, que tiene que ver con el equilibrio emocional nuestro. ¿Por qué? Porque sucumbimos ante la presión laboral. Es importante que nosotros le prestemos atención a esto. Vayamos adelantando un poquito más en la lección del día de hoy. El trabajo en la vida del hombre cristiano. Bueno, una de las primeras verdades que yo quiero compartir con ustedes en este día es que el trabajo no es un castigo. El trabajo no es un castigo.
para nada. No hay una maldición de trabajar. Trabajar no es una maldición. Eh, Cuando Dios establece el mundo, Él trabajó. Si fuese una maldición, Dios no hubiese trabajado. Pero Él trabajó. Por lo tanto, no hay maldición en trabajar. Cuando Dios pone al hombre y a la mujer que había formado en el huerto del Edén, cuando no había pecado todavía, Dios los colocó y le dio dos encomiendas. Una, llenen la tierra. Es decir, procreen, hagan algo que les guste, entreténganse en algo útil y llénenme la tierra, por favor. Y la otra, no me anden aburridos, labren el huerto, coman de él. Solo que el trabajo en aquel entonces era un trabajo suave. ¿Por qué? Porque la tierra no producía ni cardos ni espinos. Porque en aquel entonces no había que estar haciendo zanjas para traer agua de otros lugares, porque caía un vapor del cielo, el rocío, que regaba toda la faz de la tierra y entonces la tierra de suyo daba fruto. Pero el hombre, desde que fue puesto en el huerto del Edén, tuvo una misión, además de poblar la tierra, estar vinculado al trabajo. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Bueno, ahora lo que vas a hacer es, vas a pasar trabajo para trabajar. Ese sí es el castigo. El castigo es que vas a pasar trabajo para trabajar. Ahora el trabajo te va a producir agotamiento. Ahora el trabajo te va a producir cansancio. Vas a sudar la gota gruesa para poder traer el sustento para tu casa. Por eso es que entonces el castigo de Dios para el hombre es: con el sudor de tu frente comerás el pan. No es porque trabajes, sino porque ahora el trabajo va a ser arduo, complicado, difícil. A la mujer le pasó lo mismo. ¿Era un castigo dar a luz? No era un castigo, era algo natural, era normal, era todo bárbaro, era todo fluido, era todo tranquilo, no había ningún problema. Parir para una mujer no era ninguna sanción. La sanción fue: ahora vas a parir con dolor. Ah, bueno, el dolor en el parto es la sanción por el pecado. Pero no podemos asociar ni el trabajo ni el parto como castigo, porque no eran castigos, es más, eran deleites. Tanto parir, llenar la tierra pariendo, con todo lo que conlleva del parto y de quedar embarazado. Más el trabajo, producir la tierra, el fruto, comer de él, disfrutar de todo lo que había allí. Sabroso, bárbaro. Pero ahora entonces se pone difícil. No, por favor, dejémonos de tonterías y de estar ocupando el púlpito o las conversaciones o las tertulias que tengamos y asociando el trabajo con un castigo, porque el trabajo no es castigo, como el parto tampoco es un castigo. Estemos claros en eso. De hecho, el trabajo es una extensión de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios trabajó y cuando Dios terminó de hacer su parte, le dijo al hombre: ahora te toca la tuya. Continúa lo que yo vine haciendo, yo te lo establecí, ahora cuídalo. Así que cuando el hombre se pone a trabajar, lo único que está haciendo es una extensión de lo que Dios preparó primero. Desasociemos en nuestra mente el trabajo con castigo, porque no tiene nada que ver. El hombre cristiano debe trabajar. El hombre cristiano debe aprender a trabajar, debe ser esforzado y debe trabajar a tal punto que la misma escritura en el Nuevo Testamento te lo dice: el que no trabaja, que no coma. Ahora, hablemos un poco entonces del desafío del éxito profesional. ¿Qué hay con esto? Eh, Existen peligros en la búsqueda del éxito profesional, como estuvimos hablando un poco en la introducción. Existe un poco de peligro en eso. ¿Por qué? Porque podemos obsesionarnos tanto por, por las cosas que nos produce, la satisfacción que nos da, el poder adquirir ciertas cosas de índole material que lo produce el trabajo,
particularmente el trabajo que en la tierra se conoce como exitoso, que en algún momento podemos nosotros llegar a tener idolatría sin darnos cuenta de que estamos realmente adorando a nuestra profesión. Hay quienes adoran tanto su profesión, llámese ingeniero, astronauta, químico, profesor o pastor. Ojo, lo que para nosotros es nuestro trabajo puede convertirse para nosotros en una fuente de idolatría. Cuando nosotros no somos capaces de equiparar, de balancear las responsabilidades que tenemos de trabajar, de cuidar de la familia y de tener una relación personal con Dios. En mis clases y en mis charlas para los matrimonios, muchas veces yo utilizo un calificativo para aquellos que cometemos adulterio profesional. ¿Por qué adulterio profesional? Porque es que muchas veces adulteramos con nuestro trabajo. Es decir, traicionamos a nuestra esposa con nuestro trabajo. O a nuestro esposo, en el caso de las mujeres. Traicionamos a nuestro cónyuge con nuestro trabajo. Y traicionamos a Dios con nuestro trabajo. Es decir, nos convertimos sin darnos cuenta en adúlteros. En adúlteros, porque metemos en nuestra cama al trabajo, porque metemos en nuestra cama a aquello que nos produce paz, nos produce un fruto material a tal punto que luego no podemos atender a nuestro cónyuge o que no podemos atender nuestra necesidad espiritual, personal y nuestra relación con Dios. Y estamos literalmente adulterando contra Dios o adulterando contra nuestro cónyuge con el trabajo. Llámese, repito, astronauta, médico, abogado o pastor o líder de un departamento o ministerio. Llámese como se llame, lo que nos roba el tiempo del crecimiento espiritual interno en nuestra relación personal con Dios es un riesgo que estamos corriendo y no nos damos cuenta y nadie nos lo dice. Nadie nos lo dice. Ojo, nadie nos lo va a decir. Y los que tenemos algún tipo de responsabilidad tenemos que abrir los ojos, porque si tenemos algún hermano, algún joven, algún recién convertido que viene con las baterías cargadas a full, que quiere demostrar que ha sido salvado, el gozo ese el gozo de la perla que encontró, de la moneda que encontró, del campo que compró, ese gozo inicial del primer amor, nosotros los líderes tenemos que ayudarlos a aprender a equilibrar, porque pudiéramos nosotros convertirnos en explotadores, en abusadores, pudiéramos convertirnos nosotros en dictadores, en esclavistas de una persona que bien intencionada, llena de amor, viviendo su primera experiencia con el Señor, está deseoso de trabajar y de servir a Dios, y nosotros lo aprovechamos porque necesitamos manos para trabajar, y nosotros mismos los ayudamos a convertirse en adúlteros. Adúlteros contra su privacidad con Dios, adúlteros contra su propia familia. Ojo, sea que nos toque ser líderes o sea que nos toque ser liderados, ojo con el adulterio, porque perseguir el éxito profesional, llámese dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en el ámbito en que estemos, no podemos lograrlo ni ser exitosos realmente jamás en la vida si no logramos separar nuestro tiempo para cada uno de los que lo merecen. Hay otra presión fuerte que hay sobre el hombre del día de hoy, a través de toda la historia realmente, pero hablemos a los de hoy, que es la crisis económica y la crisis emocional. Hablamos de la crisis económica, cualquiera puede hablar de la crisis. Qué alto están los precios del combustible, qué alto está el precio de la corriente, le subieron el precio al gas, subieron el precio al galón de leche, que subieron el precio a todo, al arroz, los frijoles, la carne. Eso es impresionante. Tiremos un poco la mente atrás, 5 años atrás, antes de la pandemia. Los precios de antes de la pandemia y los precios post pandemia. Si le tiramos la cuenta a 20 años atrás, a 30 años atrás, 50 años atrás, eso es impresionante.
cada día que pasa se incrementan los precios, cada día que pasa se pone más complicado sostener la familia y encima de eso algo sobre lo cual no nos hemos dado cuenta es que hace 30 años atrás, 30 años atrás no existían los celulares, no existían. 30 años atrás tener un coche, un carro, eso era un lujo para la mayoría. Hoy cualquiera lo puede tener, particularmente en países como donde yo estoy viviendo en este momento, donde en cualquier casa hay uno, dos, tres, cuatro. En mi casa hay seis. Esto es impresionante. Ahora hay que pagar la matrícula cada año, hay que pagar el seguro cada mes. Y cuando empiezas, ahora mismo hay que sacar dinero para esas cosas. Ahora queremos la internet de alta velocidad, que antes no teníamos preocupación por eso. Es decir, el mundo ha dado un salto que nos ha forzado a tener que correr detrás del dinero para poder pagar el estilo de vida actual. Ya no se va al banco, ahora se hace todo a través del móvil. Ya no tienes que ir a una agencia para asegurar el coche, ahora lo haces todo a través del móvil. Ahora puedes negociar y recorrer el mundo todo desde el móvil. Ahora trabajas desde tu móvil o desde una computadora, un ordenador. Ahora, pero todo eso cuesta dinero. Cuesta mucho que antes no nos preocupábamos por sacar ese dinero. Ahora hay que caerle atrás. Entonces, crisis económica no significa nada más que no hay dinero. Crisis económica es la crisis en que nosotros nos metemos, que provocan en nosotros un estrés financiero porque queremos estar a la altura, porque el vecino, el hermano, el otro, el compañero, mi familia o un hermano de la congregación que pintó la casa, ahora yo quiero pintar la mía. Y porque visitaron, ahora van a visitar mi casa, pues hay que correr y hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y vivir una carrera que no es pecado, no lo es, no es pecado, pero genera estrés financiero en la casa y afecta entonces nuestra estabilidad emocional. ¿Por qué razón? Porque cuando existe presión sobre el hombre, que es el que siente, dado por Dios, el instinto de ser proveedor y protector, eso provoca un terrible estrés, pero somos machos y los machos no lloran. Y eso lo que hace es que provoca entonces en nosotros, los hombres, un tremendo problema de crisis emocional, pero no lo comentamos con nadie, nadie nos habla de esto nunca, porque este tema no se conversa entre los hombres, porque se supone que el hombre tiene que ser tan hombre, tan varonil, tiene que ser tan fuerte, tan firme en su carácter, tiene que ser una roca inamovible, que entonces no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene nada. Es simplemente una máquina de trabajar y de proveer para la casa. No estamos hablando de las damas, pero tenemos damas presentes y alguna dama escuchará, aunque sea por el chismecito, ver que hablamos acá, porque tienen hoy reunión ellas también, tienen su propia clase hoy. Pero las damas, que no tienen el problema del hombre de ser proveedoras y de ser el, los sustentos emocionales y los sustentos económicos del hogar, tienen también un problema de estrés terrible emocional porque no se sienten seguras. Las damas se sienten inseguras cuando el hombre no ha logrado proveer para todas las necesidades. Y entonces comienzan a pedirle al hombre, comienzan que si los zapatos de los niños, no estoy hablando de, cómprame una casa nueva, también las hay, ¿eh? También las hay. Cómprame una casa nueva, quiero que me cambies el carro, quiero cambiar todas las cortinas de la casa, quiero hacer la cocina nueva, quiero hacer el baño, necesito ponerle todo azulejos nuevos. También las hay. Y las hay por montones, ¿eh? No crean que es difícil encontrarlas, las hay por montones. Pero el hombre que no soporta ver a una mujer llorando, el hombre que no soporta ver a su mujer estresada por necesidades, porque dentro de manera innata siente la presión él de ser el proveedor de la casa, ese hombre comienza entonces a tener un estrés doble, no solamente el de la presión del trabajo, sino el de la presión de ver a su esposa bajo presión. Entonces, el hombre vive una crisis emocional
tremenda asociada a la crisis económica que pueda haber en la casa. Es impresionante, es terrible y es devastador la manera en que el mundo de hoy está sufriendo esto. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Hombres que rompen el equilibrio, porque cuando rompemos el equilibrio de lo espiritual, de lo familiar y de lo laboral, caemos entonces, sucumbimos ante la presión de la crisis económica y emocional. ¿Por qué? Porque pasamos por alto textos tan lindos como el de Mateo 6, por ejemplo. Vuestro Padre alimenta a las aves. Él viste al lirio del campo como ni siquiera Salomón se vistió. Todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No cae un pajarito en tierra sin que nuestro Padre Celestial no lo sepa. ¿Por qué te afanas? Si tuvieras vestido y sustento, ¿por qué te preocupas? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, perdemos de vista estos textos donde Jesús en persona nos habló. Y entonces, ¿qué hacemos? Sucumbimos ante esa presión. Entonces nos vas a ver con la cara larga, respondiendo mal, siendo inútiles en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la presión es tan grande que no nos deja ser felices. No nos deja ser felices. Y hacemos infelices a los que están a nuestro alrededor. Y nuestros hijos, que son el eslabón más débil de la familia, termina pagando las consecuencias, porque es al que le damos el empujón, es al que le contestamos mal, es al que nos encaramos, porque como no se nos pueden revirar, porque todavía la mujer se nos revira y nos pone de penitencia, le dice, y nos dice cuatro cosas, y entonces nos controlamos un poco con ella, pero a los hijos que no tienen ningún tipo de autoridad ni se nos pueden encarar, terminan ellos pagando las consecuencias del mal carácter mío por la presión económica y emocional que me está afectando a mí, por los enredos que yo mismo me he metido, que no son pecado, pero cuando rompemos el equilibrio, y sigo insistiendo en esto porque es del problema, esa es la razón del problema, que hemos roto el equilibrio entre lo laboral, lo espiritual y lo familiar. Tiene que estar en equilibrio. Cuando logramos el equilibrio, entonces recordamos textos que yo voy a empezar a decirlo ahora y ustedes se van a dar cuenta rapidísimo, pero si no hablamos de esto, no se recuerdan de ello. Hubo un escritor que componía salmos maravillosos, el dulce cantor de Israel, no fue Salomón, ¿eh? El dulce cantor de Israel escribió, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, pero no te acuerdas de eso, porque hay que pagar los biles de la luz, hay que pagar la boleta del agua, hay que pagar la basura, hay que pagar los zapatos de los muchachos con hueco, hay que comprarle los útiles escolares porque está comenzando el curso, y la casa, que el techo, que la pintura. Se nos olvida que teniendo vestido y sustento podemos estar alegres sin afán ni temor. Se nos olvidan que el ángel de Jehová acampa en derredor. Se nos olvidan que los pajarillos no valen más que nosotros, si el Señor conoce a cada uno de ellos antes de que caiga a tierra muerto o vivo. No importa, Dios lo conoce, lo sabe, nuestros cabellos contados, y el justo nunca ha sido desamparado ni su simiente ha mendigado pan. Pero cuando logramos ese equilibrio, fuera crisis económica, fuera crisis emocional, aunque de todas maneras el dinero hay que sacarlo. Pero una cosa es sacar el dinero sin haber sucumbido ante la crisis, ni económica ni emocional. Es muy distinto. Es como la persona que enfrenta una situación X, un duelo, que enfrenta una un problema social, un problema de guerras en el país. No es que uno, porque confía en Dios, eso se desaparece. No, eso está ahí, pero la actitud nuestra cambia y tienes paz en medio de la tormenta. ¿Cómo vamos nosotros a poder combatir en contra de esa crisis económica y emocional? Vuélvete a Cristo, hermano. Logra el equilibrio entre lo espiritual, lo familiar y lo demás, porque es así. ¿Por qué razón? Porque si no logramos ese equilibrio, vamos a provocar un impacto terrible en el matrimonio, pero espantoso, porque el matrimonio lo paga caro, lo paga muy caro, tanto del hombre para la mujer como de la mujer para el hombre. Eh, Mire, es muy sencillo. Cuando una persona trabaja mucho, después de trabajar mucho, está cansado.
Cuando estás cansado, no quieres que te hablen. Cuando estás agotado, lo que quieres es que te dejen descansar en paz, llegar, quitarte los zapatos, sentarte en el sofá o en una silla en tu casa y no quieres ya, nada más, déjame descansar, pero no es posible porque tu esposa quiere conversar contigo, quiere contarte cómo le fue al niño, cómo le fue en el médico ella hoy, qué crisis tiene con su mamá, con su papá, con su hermana, el problema del vecino, el trabajo del ministerio en la iglesia. Quiere hablar contigo, además de la cantidad de las 20,000 palabras más o menos por día que debe decir una mujer contra las 5,000, 7,000 que dice un hombre. Ella quiere conversar y tú estás tan agotado porque trabajas de sol a sol, porque quieres hacer dinero, porque estás persiguiendo lo que el dinero puede dar, que luego entonces en la intimidad de tu matrimonio, sea que estés sentado ahí en la sala agotado o ya sobre tu cama a las 11 de la noche, no quieres saber de nada. Entonces, la crisis afecta el matrimonio por la falta de equilibrio en el aspecto laboral. El tiempo de calidad que debes tener para tu esposa o tu esposo, para las damas, ese tiempo de calidad que debes tener para tu cónyuge desaparece porque no hay apetito sexual ni hay apetito de un paseo, y aunque tengas el dinero no hay apetito para irte a esa hora a comer a un restaurante fuera, porque lo que quieres es conformarte con un plato de arroz, frijoles y un huevo frito, pero no salir de tu casa. ¿Por qué pasa eso? Porque rompimos el equilibrio, porque no tenemos medida. Particularmente tenemos una crisis grande, y esta crisis, honestamente, para los que estamos en países como este, donde estoy yo en este momento y varios de los que estamos aquí conectados, eh, es normal que los americanos te dan trabajo, te pagan bien y solamente trabajas 8 horas al día. Te encuentras con el patrón hispano, te hace trabajar 12 horas por día, te paga menos que lo que te paga el americano por 8 horas, y todavía te hace venir a trabajar el fin de semana, y lo único que se piensa es en dinero. Esa es la realidad. Y nosotros somos hispanos, todos los que estamos acá somos hispanos. Esa es nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestra cultura. Pasa en este país y pasa en los demás países también, que se trabaja así, de esa forma, a destajo, y se trabaja, y se trabaja, y se trabaja, y se trabaja. Cuando se trabaja tanto, no hay tiempo de calidad para la esposa, no hay tiempo de calidad. Y tenemos que priorizar nuestras prioridades. Pues repito esto, aunque parezca redundante, tenemos que priorizar nuestras prioridades. Y nuestras prioridades que tenemos que priorizar, primero es Dios, segundo es el cónyuge, tercero los hijos y cuarto todo lo que tú quieras poner por ahí para allá. Pero lo primero es Dios, segundo es tu cónyuge, y luego entonces tus hijos. No te equivoques, no pongas a los hijos ante los cónyuges, porque los hijos son un préstamo que Dios te dio, que a los 20, 25 años se fueron de la casa, y lo que te queda es un desconocido. Como nunca le diste prioridad ni importancia a esa persona que tienes al lado y lo dabas, si era un hombre, era el burro de trabajo, más nada. Y si era la mujer, era la burra de parir, y más nada. No funciona así. No pueden ser dos extraños. De ahí que sale entonces lo que en psicología se llama el síndrome del nido vacío, una vez que los padres se quedan solos en la casa porque los hijos se casaron y alzaron su propio vuelo, establecer su propia familia, o se fueron a estudiar a la universidad, o ya se salieron de la casa porque le va bien laboralmente y se independiza. Ahora resulta que son dos extraños viviendo bajo un mismo techo. Como ya no tienen nada que los una, porque ya los hijos no están, ya no tienen que prestarle atención, ya no tienen una motivación para hacer algo, resulta que descubren que tienen un extraño durmiendo al lado de la cama que no se habían dado cuenta nunca. Síndrome del nido vacío. Ahora se quedan sin saber qué van a hacer, y terminan más del 37% divorciándose. ¿Por qué? Porque no se conocen, porque nunca establecieron las prioridades correctamente. ¿Qué es la prioridad en tu vida? Dios. Luego tu cónyuge, luego tus hijos, luego lo demás. Cuando tú rompes ese equilibrio,
No es nada raro que no tengas tiempo para separar tiempo de calidad para mejorar la conexión con tu esposa. Luego entonces la relación entre esposo y esposa se vuelven monosílabos o frases cortas. Oye, viejo, ¿trajiste a los niños a la escuela? Sí. ¿Te acordaste de comprar los frijoles? Sí. Vieja, ¿me lavaste la ropa? Sí. Ya, monosílabos o frases cortas. No existe una conversación de calidad. No vamos a dar una clase hoy sobre los niveles de conversación porque no es el tema. De hecho, se ha dado en estos días, se ha tocado por parte del ministerio. Pero no es la intención en esta, pero hay que entenderlo. Tiempo de calidad significa conexión, significa buena conexión, una conversación fluida, fructífera, amena, interesante. Significa que el hombre preste atención, escuche y asienta y haga algún gesto y la mire a los ojos y le diga, ah, sí, ¿verdad, mi amor? Aunque no te importe, no es porque no te importa, lo que ella está diciendo probablemente no te importa, porque son chismes, conversaciones triviales, y el hombre es un poco más pragmático, el hombre, la mujer transmite sentimientos, mientras que el hombre transmite ideas, conceptos. Es normal, está bien, pero a ella te importa. Puede ser que no te importe lo que ella está diciendo porque para ti no es relevante, pero ella es relevante para ti. ¿Es ella relevante para ti? Si ella es relevante para ti, a ti no te importa lo que está diciendo, a ti te importa ella. Eso se llama tiempo de calidad. Pero cuando tu trabajo roba el tiempo de ella, no hay tiempo de calidad. Es muy importante que el hombre aprenda a buscar el equilibrio y a no zafarle el pecho al trabajo, porque tampoco la mujer ama mucho ni respeta mucho al hombre que le quiere dar demasiado tiempo de calidad y no se ocupa de su trabajo y de sostener la familia. Bien. Y eso entonces empieza a afectar al hombre internamente también, porque cuando un hombre no es capaz de suplir las necesidades de la casa y tiene demasiado tiempo libre para dedicarse a la esposa, pero poco tiempo para mantener la casa, entonces su autoestima baja y el respeto de su esposa baja y él lo percibe. Entonces, ni te pases ni te quedes. Ninguna de las dos cosas, ¿ok? Por eso estamos hablando de equilibrio. Poner en balanza y lograr un equilibrio. No te pases ni te quedes, porque si malo es lo mucho, malo es lo poco. Bien, se peca por exceso y también se peca por defecto. Entonces, ojo con eso. Tiempo de calidad, pero un tiempo de calidad equilibrado, donde no se desatienda nada. Es decir, tu esposa no se desatienda, tampoco se desatienda tu vida personal con Dios, incluso tu vida personal intelectual, que dediques tiempo a leerte un libro, que no tenga que ser la Biblia necesariamente, que dediques un tiempo para aprender o estudiar algo, no tiene que ser necesariamente un tiempo de meditación en las cosas espirituales, no, lee un buen libro, léete un libro que te ayude a superarte, prepárate, saca un tiempo para estudiar un idioma extranjero, separa un tiempo para leer o tomar algún curso de manualidades, un curso de preparación para algún tipo de trabajo simple que te ayude a hacer labores de la casa o incluso eventualmente hasta para poder ser un profesional en eso. Toma cursos que te ayuden incluso a aprender a cómo manejar las finanzas de tu hogar. Es decir, enriquécete tú como individuo. Eso es tiempo de calidad también. Pero hay que buscar un equilibrio entre todas esas cosas. ¿Me hago entender? Ojalá me esté haciendo entender. Porque cuando uno rompe todo ese equilibrio, uno termina normalmente viviendo una crisis espiritual. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te dedicas mucho tiempo a lo material, por consecuencia lógica, la vida espiritual paga las consecuencias, paga el plato roto, va en detrimento de tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque el trabajo realmente te distrae. El trabajo el cansancio que provoca el trabajo, más el trabajo en sí,
te roba el tiempo de tu consagración con Dios. En otros tiempos, cada sábado, los que somos un poquito mayores nos acordamos, cada sábado en el programa había un espacio para los que cumplieron con la liga de oración. ¿Qué era la liga de oración? Antes de hacer ninguna labor en el día, lo primero que hacíamos era orar y leer las escrituras. No hablo de devocional, estoy hablando de tener un tiempo para con Dios. Podía ser el devocional, tomado como eso. Pero ¿qué pasaba si tú te levantabas una hora antes del devocional? Yo recuerdo que era, corre, ve al baño, orina, regresa y ponte de rodillas, porque ya te levantaste. Y una vez que te levantaste, eso es lo que tenías que hacer. Si no, el sábado no podías cantar con los que habían cumplido con la liga de oración. No hablamos de liga de oración del domingo en la mañana, que había una liga de oración los domingos en la mañana. La hay todavía en algunos lugares. Nosotros aquí en Kingwood la tenemos. Pero no me refiero a eso. Me refiero a esa liga de oración, la personal. Y el sábado cumplieron con la liga de oración, orar, leer las escrituras antes de hacer cualquier labor material. Eso ya hoy la vida, como es tan agitada, en aquel entonces se veía en los campamentos, no había que trabajar afuera, el tiempo lo manejaba uno. Pero ahora no, ahora normalmente vendemos nuestra vida a un patrón. Ahora le vendemos nuestro tiempo a un empleador. Ahora un empleador es el que dice qué va a pasar con nuestro tiempo. Y entonces estamos tan agotados, tan cansados, que lógicamente no tenemos fuerzas o ánimo como para levantarnos una hora antes, como se hacía antes en otros tiempos, para orar, para leer las escrituras, para tener un tiempo de devoción. Entonces lo que se hace es un telegrama de oración, en el mejor de los casos, un telegrama para allá, para Dios. Si acaso, pues repetimos del Padre Nuestro y el Salmo 23, corriendo, subiéndonos ya, saliendo por la puerta para buscar el autobús o subirnos en el carro, en el coche, para ir para el trabajo. Se vuelve una rutina que rompe la buena relación con Dios. Y cuando tú no alimentas la parte espiritual tuya, tu espíritu está débil y tu carne está fuerte y robusta, porque si compras arroz, si compras frijoles, si compras carne, si compras pollo, si compras pescado, si compras televisión, si compras películas, si compras internet, si compras esas cosas porque estás trabajando y compras eso. Entonces, compras eso y tu cuerpo se fortalece, pero tu alma se debilita y caemos en una crisis espiritual. Y nosotros, los hombres, es importante que nos demos cuenta que somos por Dios constituidos sacerdotes de nuestro hogar. Somos sacerdotes del hogar. Debemos ser el ejemplo del hogar en todo, tanto en el trabajo como en el trato con nuestra esposa, como en la vida espiritual. Y guiar a nuestros hijos y guiar a nuestra esposa. Algunos tenemos la bendición de que nuestra esposa es alguien que ni siquiera en apariencia necesita de nosotros porque tiene una buena vida espiritual personal con Dios. Pero no lo hagas tú para que veas. No lo hagas tú, hombre, no lo hagas tú, caballero, para que veas cómo tu esposa empieza a sufrirlo y empieza a llorar, porque aunque ella en apariencia es fuerte, las esposas están hechas por Dios para ver en el hombre alguien sobre el cual descansar, sobre el cual recostarse, sobre el cual agarrarse y sentir la seguridad espiritual, no solamente la económica de la casa, sino la seguridad espiritual. Las esposas necesitan tener un hombre que sientan ellas que es una roca espiritualmente. Una roca. Pero cuando le dedicamos demasiado tiempo al trabajo, nuestra vida espiritual decae. Y al decaer nuestra vida espiritual, ustedes me pueden engañar a mí como pastor. Y pueden engañar al pastor de su congregación. O pueden engañar al director de ustedes, en el caso que son pastores de ustedes. Pueden engañar a su líder o su oficial. Usted lo puede engañar. Pero usted sabe a quién no va a engañar, además de Dios. No vas a engañar ni a tu esposa ni a tus hijos. Esos te conocen mejor, tanto también como Dios casi. No igual, pero casi como Dios. Tú podrás engañar a la congregación completa, pero a tu esposa y a tus hijos no lo vas a engañar. Ellos saben que eres un tarambana. Ellos saben que no oras nada, que dedicas poco tiempo, que tus oraciones son frías, que te ven orando cuando te ven orando y andas bostezando. Ellos te ven que no tienes una vida espiritual.
Engaña a cualquiera, pero tu esposa y a tus hijos no lo vas a engañar nunca. Nunca. Habla bonito en el púlpito, canta bonito, dirige bonito, predica bonito, haz lo que tú quieras en público delante de la gente y créale a la gente una sensación de fortaleza. A tu esposa y a tus hijos no los vas a engañar nunca. Ellos te están viendo y ellos tienen una idea de ti que te va a costar mucho trabajo cambiar. Te va a costar mucho trabajo cambiar, porque ellos, para poder cambiar la idea que tienen de ti, tienen que verte a ti viviendo como Dios espera que tú vivas. Pero de esa crisis espiritual, no hay forma de salir a no ser que le separes el tiempo de calidad a tu esposa, pero también el tiempo de calidad a tu alma. Somos sacerdotes del hogar. Debemos crear momentos de adoración personal, privada. Debemos hacer una disciplina en nuestra vida de separar el tiempo de orar, de separar el tiempo de leer las escrituras, 1 o 2 capítulos, meditar en ellos. Yo lo digo siempre, me encanta que cada año sigamos la lectura del año bíblico, fenomenal. En el en el peor de los casos, eso es lo mejor que nos puede pasar, que sigamos la lectura del año bíblico, 3 capítulos por día, 5 capítulos el sábado y terminamos en un año la Biblia. Pero más allá que eso, ¿cuánto me gusta el que se mete 10 años para poder terminar de leer la Biblia? 10 años, porque la va escudriñando, como decía Jesús en Juan 5. Escudriñadla. Tú las escudriñas porque tú crees que en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Sigue escudriñándolas. Escudriñalas. No la leas de carretilla para tener 3 capítulos por día. No, escudriñala versículo por versículo. Detente una semana en un capítulo, no pasa nada. Que sea un deleite para ti. Entonces luego vamos a comprender que en nosotros no se cumple la escritura, el texto que dice que el espíritu está presto y la carne es débil. No, va a ser al revés. La carne es fuerte y el espíritu está decaído. Y eso no sirve. Lo que sirve realmente es que nosotros tengamos un espíritu tan fuerte que la carne tenga que sucumbir ante el espíritu y la fortaleza de la carne sea la del espíritu. Entonces te va a poder mantener de pie, con el cinturón bien abrochado, la cremallera bien subida, con los zapatos bien puestos, con con la corbata en su lugar y en pie de guerra, porque tu ánimo, tu disposición, tu intención, tu capacidad, la unción de Dios en ti. Hay un equilibrio en todo, hay un equilibrio maravilloso en todo. Y ese equilibrio te crea las condiciones perfectas para que puedas ser un hombre espiritual sin dejar de sostener tu casa, pero siendo un hombre espiritual, ejemplo de los de tu casa primero. Primero los de tu casa, que ya les digo, son los primeros en perder la fe en nosotros. Los primeros, porque nos conocen como nadie, nos conocen y hay que ganarse la confianza de ellos. Ese balance que hemos estado educando, enseñando y hablando de él, acerca del balance que debe haber en el trabajo, la familia y la fe. Estas crisis de trabajo y esta necesidad de dinero que nos impiden dedicarle el tiempo a un ministerio, a un trabajo en la iglesia, a un apoyo a los líderes, en un estudio bíblico, un programa de evangelización, algo de lo que sirva para enriquecer el reino de Dios en la tierra. Eso nos debiera impulsar a nosotros a procurar el balance. En la misma palabra de Dios, en el mismo capítulo 6 de Mateo, que estuvimos mencionando antes, busca primero el reino de Dios y su justicia. En estos días comentaba con alguien, porque está viviendo una crisis justamente de esto, y ya les digo, nada de ninguna de estas clases se hicieron por esas personas, pero en una conversación con estas personas le estaba yo diciendo, mira, no podemos seguir viviendo, cayéndole atrás a la añadidura.
Vivimos pendientes de la añadidura. ¿Qué es lo que nos preocupa? La añadidura. ¿Qué cosa es la añadidura? El techo, las medicinas, la ropa, los zapatos, la internet, el teléfono, el móvil, el carro, el seguro, el agua, la luz, el gas, la comida, el paseo. Eso es añadidura. O Cristo es el gran mentiroso o es el gran hijo de Dios. Y yo no lo considero el mentiroso porque lo considero la verdad y la vida. Y porque Él es la verdad y la vida, lo que Él dijo es, busca primero el reino de Dios y la justicia de Dios. Y vas a ver que todas esas cosas que tú quieres te llegan como añadidura, te llegan como ñapa, decimos los españoles, como ñapa. Es decir, es el regalo, es el extra que te va a dar. Es decir, esto es lo que tú viniste a buscar, toma, te doy esto y aparte te doy un bono. Pero vivimos corriéndole atrás al bono, corriéndole atrás a la añadidura. Qué tontería la del hombre, qué tontería. Tu problema, mi problema se resuelve cuando escuchamos a Jesús decir, búscame a mí primero, busca mi reino, busca mis cosas y todo lo demás yo me encargo de dártelo como regalo, pero búscame a mí primero. Pero porque no tomamos en consideración eso y porque nuestra fe no es suficiente, porque nuestro equilibrio está roto, porque no le damos el primer lugar a Dios, porque el trabajo nos embobece y nos ciega y nos hace brillar los ojos y escuchamos el canto de la sirena allá afuera en el trabajo, entonces no escuchamos el cántico de Dios que te dijo, búscame a mí primero, búscame y viviréis. Me buscas y vas a vivir. Me buscas. Yo fui quien le puse término al mar para que no inunde la tierra. Fui yo quien desplegué las Pléyades. Fui yo el que puse el Orión allá en un extremo y puse la Osa Polar en el otro y fui yo el que lo hice, dice el Señor. Búscame a mí, viviréis. Búscame, llámame y te voy a abrir. Pídeme y te voy a dar. Busca primero el reino de Dios para que todo lo demás llegue por añadidura. Hombre de Dios que me estás escuchando, oye la palabra de Dios y tu problema vas a ver cómo se va solucionando poco a poco o de cuajo. Dios se encarga de hacerlo. Dios lo hace. Créate una rutina equilibrada donde Dios sea lo primero en tu vida cada mañana y lo último cada noche. Porque ustedes creen que Dios dice en su palabra, esta palabra de la ley, del libro de la ley que yo te doy, la vas a repetir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos, cuando salgas de camino, al levantarte y al acostarte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te levantas, lo primero Dios, cuando te acuestas, lo último Dios, no es Facebook, ni es YouTube, ni es Netflix. Cuando te acuestas, lo último tiene que ser Dios, lo último tiene que ser Dios. Cuando tus ojos se cierran en la cama es Dios. Qué difícil es eso. Qué difícil, casi imposible para el hombre de hoy. Pero lo último tiene que ser Dios. Y lo primero no es revisar el WhatsApp. Lo primero tiene que ser doblar las rodillas y conversar con Dios. Que Dios sea realmente lo primero, sea lo último y en el medio, Dios también. Entonces, todo lo demás que te preocupa, por lo cual te estás matando, estás perdiendo la salud física, estás perdiendo la salud espiritual y estás maltratando la salud de tu matrimonio y la salud de relación con tus hijos, incluso hasta con tus padres, todo eso va a tener solución, porque en Jesús está la solución. Pues tienes que buscar el balance, hermano, el balance. La búsqueda del éxito en la vida laboral no debe comprometer las relaciones con Dios y la familia. No puede. No puede el éxito, la búsqueda de tu éxito laboral, no puede comprometer tu relación ni con Dios ni con tu familia. La imagen de un hombre de Dios puesto de pie, con los brazos extendidos, balanceando la vida laboral, la vida familiar y la vida espiritual, es el verdadero ideal que debe perseguir el hombre de Dios para tener balance. Y eso solo se consigue cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás llegue por añadidura. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias por soportarme durante toda una hora
esta charla que he compartido con ustedes y espero que para Dios sea la gloria y nosotros nos llevemos para nuestra casa, lo que el Señor nos haya dado a cada uno en particular. A todos nos debe haber dado algo. No, todo no es para todos, pero algo sí es para cada uno. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, te queremos dar gracias una vez más por la misericordia y el amor con que nos has amado, por esta oportunidad, por este privilegio de compartir estas verdades con tus hijos. Yo te doy gracias. Perdóname cualquier cosa que no te haya honrado a ti, que no te haya glorificado a ti, que no haya buscado tu reino, que no haya procurado, Señor, ponerte a ti en primer lugar. Tú eres lo primero en nuestras vidas y así debiera ser siempre. Perdónanos por no lograrlo. Ayúdanos a tener la fuerza, la entereza moral, la entereza espiritual, la salud física suficientes como para poder hacer todo lo que corresponde hacer en la vida material y en la vida espiritual. Ayúdanos a tener la fortaleza de carácter, ayúdanos a tener la entereza en nuestra capacidad para lograr el equilibrio, perseguir el equilibrio, vivir por ti, dándote a ti el primer lugar y dándole el lugar a nuestra esposa y a nuestros hijos el que le corresponde a cada uno de ellos, no violando el que le corresponde a ninguno. Primero tú, luego nuestra esposa, luego nuestros hijos, porque es el orden que tú estableciste. Ayúdanos a conseguir ese equilibrio. Ayúdanos a trabajar para ser alimentados, sustentados, vestidos. Ayúdanos a trabajar para vivir y elimina de nuestra ambición, de nuestro egoísmo, de nuestro deseo de sobresalir y de nuestra vanidad ilusoria de la vida, el vivir para trabajar. No, que trabajemos para vivir y no que vivamos para trabajar. Independientemente de las luchas materiales que pueda vivir cada hermano en su entorno, facilítale las cosas que necesita, ábrele las puertas que necesitan ser abiertas y comienza por abrirle las puertas de la mente para que se dé cuenta que lo que debe hacer es doblar rodillas y buscar el reino de Dios y su justicia y luego salir a trabajar, porque tú alimentas las aves, pero no en el nido, ellas salen y lo buscan, pero lo primero que hacen en la mañana es cantarte a ti antes de salir a buscar el alimento. Ojalá aprendiéramos eso. Pero tú nos estás guiando, nos estás instruyendo a través de estas charlas y permite que podamos cada uno de nosotros con humildad y sencillez extraerle el jugo, extraerle los principios y conceptos que tú quieres compartirnos para que los pongamos por práctica y nos vaya bien. Perdóname y bendícenos a todos tus hijos, porque en el nombre de Jesús es mi oración. Amén. Que Dios bendiga a sus hijos, a su iglesia. Gracias, muchachos, por compartir con nosotros este día. Recuerden que siempre tienen la posibilidad de que si tienen dudas, preguntas, cuestionamientos, cualquier cosa o temas que necesiten, que les parezca que hace falta que se toquen, siempre el Ministerio de la Familia, a través de cualquiera de los departamentos que estamos trabajando dentro del Ministerio de la Familia, estamos atentos y abiertos a escuchar las recomendaciones de ustedes para preparar temas que apunten directamente a las necesidades actuales de nuestras congregaciones. Llámense damas, llámense caballeros, llámense niños. Estamos dispuestos, particularmente los matrimonios, que podamos tratar con ustedes. Para aquellos que están a un momento de publicidad antes de que cortemos, para aquellos que están aquí escuchando la charla y todavía no se han suscrito al chat Matrimonio Pleno, están invitados. El Departamento de Caballeros tiene ese chat abierto donde estamos posteando constantemente, además de todo el material que existe en la página web, en el área donde está el Ministerio de la Familia. Nosotros igualmente estamos colaborando y tenemos nuestro chat de Matrimonio Pleno, donde pueden estar recibiendo todo el tiempo información ahí directamente en su WhatsApp. Están abiertos todos los ministros, todos los líderes del Departamento de Caballeros internacionalmente, todos tienen la conexión. Cualquiera puede entrar y suscribirse automáticamente con solamente pinchar el enlace. Ni siquiera tienen que esperar a que lo autoricemos. Pincha el enlace y ya está suscrito y va a estar recibiendo material de primera, que no lo compartimos en ningún otro lugar, solamente se está compartiendo ahí. Bendiciones. Me despido por ahora. Sí.
Muchas gracias. Y Gracias, Misa. Dios te bendiga. Gracias, obispo. No sabía que estaba ahí. Bendiciones. Gracias por Bendiciones, acompañarnos. bendiciones. Buen material. Gracias. Bueno.